Bueno, hemos vuelto de la pausa, estamos en espacio libre, no necesario para conversar, aquí por la plataforma de Polar Comunicaciones y con Sergio Checho Irane, que nos está acompañando. Habíamos quedado en esto de cambiar todo, digamos, al político, decía Checho, a los jueces, a todo el mundo. Yo decía, efectivamente, había una especie de anhelo de cambiar también a los políticos, pero realmente no sucedió, obviamente. Sí, pero que lo curioso es que ese anhelo está en el ambiente. La gente está aburrida en general, de la mayoría de las instituciones, de los que presiden estas instituciones, un nivel de confianza gigantesco. Entonces, en vez de... Hoy día la institución más desprestigiada es el Parlamento. En todas las encuestas aparece como en el último lugar de las encuestas. Y en vez de cambiar los políticos, que son los políticos el problema de nuestro país, lo que hacemos es hacer una constitución para tener el doble político. O sea, en el fondo vamos a elegir otro parlamento más de 155 personas, con las mismas condiciones y la misma forma que elegimos el parlamento. O sea, en vez de tener 155, vamos a tener 300 y tantos parlamentarios, que uno va a hacer una función y otro. Cuando tenemos un parlamento que deberían hacer ellos la labor. Si una constitución perfectamente se puede discutir en un parlamento, eso es lo lógico. Esos son los representantes del pueblo, no. Es que esos representantes ya no representan a nadie, entonces elijamos a otro representante. ¿Y por qué esto van a ser más representativo que el otro si lo estamos eligiendo con la misma fórmula, con el mismo sistema político, con los mismos distritos? Lo único que estamos agregando es la paridad del hombre y de la mujer y que hayan algunos cupos obligatorios para pueblos originarios. Pero el resto es exactamente igual. Si uno elige, si hace lo mismo, uno no puede esperar resultados distintos. Entonces esto es como una burla a la ciudadanía. La ciudadanía quiere cambio de esta gente, quiere menos políticos, y finalmente lo que hacen es cambiar para poner más políticos. Al final de cuentas, con todos estos cambios, lo único que ganan son los políticos. Así es. Hoy día discutía con Pepe Out en el programa, que él dijo que el cambio de nuevos parlamentarios, cuando se subió el número parlamentario, no iba a tener ni un costo para el Estado. Mentira, finalmente estamos todos pagándole a los nuevos parlamentarios. Entonces así se va llenando de grasa el Estado, y las plata que deberían ir en ayuda a la gente más necesitada, finalmente quedan en la burocracia. Sí, bueno, yo usé en una columna una imagen, porque la gente dice, es como tener un auto, decía yo, como tener un auto más o menos quizás viejo, que no funciona y que lo cambio. Un auto nuevo, 0 kilómetros, último modelo, pero el chofer es el mismo estrellero. Se nos sale con tener un auto espectacular, pero si el chofer es el problema, no es el auto. Entonces yo me quejo porque el auto no choca cada rato, el chocado soy yo, no era el auto. Es una imagen para mí... igual, pero mira, el mejor ejemplo para que la gente lo entienda es el ejemplo de la selección chilena. ¿Cuánto tiempo estuvimos con una selección mediocre, con los mismos jugadores? Cambiamos el entrenador, pusimos a Bielsa, los dirigió de una forma distinta, los lideró de una forma distinta, y Chile pasó a ser otro país futbolísticamente. Y pasamos a ganar la Copa América, aunque no fue con Bielsa, pero fue con la escuela de Bielsa, que él transformó todo. Por eso que el liderazgo es súper importante. Ante la ausencia de buenos líderes, los países se van a la deriva. Obvio, si no está el capitán. Ahora, el presidente de la República señaló que cualquiera fuese el resultado, decía él, en la prueba o rechazo, se va a iniciar igual un proceso constituyente. La verdad que dejó un poco descolocado a alguien, porque entonces le preguntaron, bueno, ¿y para qué entonces el plebiscito? Si se gana el rechazo, igual se hace un proceso constituyente. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? ¿Fue un lapso? Yo la verdad que prefiero... porque no sé quiénes van a ver este programa, prefiero no opinar del presidente. La verdad que a mí me tiene muy desilusionado. Yo fui amigo de él, luché por su gobierno, ayudé a que se fuera elegido, y me tiene absolutamente desilusionado y traicionado. El presidente renunció a todos sus principios. A mí, si tú me preguntas a mí cuál es la teoría que más creo yo, es como en las películas estas de acción, que al testigo le tienen secuestrado un hijo, y el testigo cambia cuando llega al podio, cambia su testimonio porque la están amenazando con un hijo, que algo le va a pasar. Yo creo que Piñera cambió su principio porque lo tienen amenazado de algo,
no creo que le tengan secuestrado un hijo, pero que lo tienen amenazado de que lo van a acusar de violación a los derechos humanos y por eso podrá perder su fortuna en el lugar del mundo que la tenga, algo así, porque de otra forma no entiendo su comportamiento. Oye, si hay videos de él diciendo, criticando a la presidenta Bachelet por su actuar en la Araucanía, por su actuar blando en la Araucanía, qué sé yo, y después él actúa exactamente igual siendo presidente. O sea, yo te creo que una persona se pueda pasar de la UDI o de haber sido pinochetista a ser de socialdemócrata, pero el cambio de Piñera, no lo entiendo. No, estamos todos locos, sabéis que este país los principios valen callampa, acá las conveniencias van por encima de los principios y además, tontamente, porque si tú me dices a mí, Piñera salió elegido con un 55%, hoy día tiene un 20% de aprobación, o sea, ha perdido un 35%. ¿De quién lo perdió? ¿De la izquierda o de los que votaron por él? De los que votaron por él. Y él le sigue haciendo señales a la izquierda. Y fíjate, mira qué raro como comenta el gobierno, el paro de los camioneros y el tema de Celestino Córdoba. El paro de los camioneros, no vamos a aceptar ultimátum ni qué sé yo, de nada. Y en el caso lo dice el ministro vocero, y a la semana el gobierno se había arrodillado ante Celestino Córdoba y no aceptan ultimátum. Y más aún, el ministro de Salud sale diciéndole, coleguita machi, médico, deponga su actitud, rogándole de rodillas. Pero los camioneros que están por una causa justa, porque ya no aguantan más de que le quemen sus camiones, de poder trabajar en paz, y que piden por lo menos lo mínimo que se le exige a un gobierno, que es que se respete el Estado de Derecho, le dicen que no van a aceptar y golpear la mesa. Entonces, cuando alguien cambia tanto sus principios, yo me alejo, porque yo no estoy para defender personas, yo estoy para defender principios, y eso es lo que me inspira a mí, la defensa de los principios, los principios de la libertad. Y creo que en ese sentido hemos sido sumamente traicionados por el presidente de la República. ¿Y cómo has hecho? ¿Cuál es tu ingeniero comercial? ¿Cuál es tu evaluación desde el punto de vista económico de estos 2 años y un poquito más del gobierno de Sebastián Piñera? Lo que pasa es que es muy difícil hacer una evaluación económica en estos 2 años, porque la verdad, obviamente que los indicadores económicos van a ser los peores de los últimos tiempos, pero tampoco se le puede echar la culpa al gobierno, en eso hay que ser pragmático. Este problema económico lo habría tenido cualquier gobierno. Si tú paralizas la economía, como ha estado paralizada en la mayor parte de Chile, solamente han funcionado las empresas que dan servicio y viene indispensable, como es la comida y qué sé yo, el resto está todo paralizado. Toda la actividad, imagínate, todos los restaurantes que han estado todos cerrados 6 meses, la actividad mía como humorista, yo tenía 2, 3 actuaciones a la semana, 0 durante 6 meses, todo lo que implica eso, los músicos que trabajan en esos shows, los técnicos, toda esa gente no ha tenido ingresos, eso no va al crecimiento del país. Entonces obviamente que evaluar un manejo económico en estas condiciones es bastante injusto, no podí porque esto le está pasando a todo el mundo. Ahora, si tú me preguntas a mí por el ministro Briones, yo encuentro un gran ministro de Hacienda, fue profesor mío en el máster de Comunicación Política y Asuntos Públicos que hice yo, lo conozco personalmente, un gallo súper bien inspirado, con mucho conocimiento. Él fue embajador de Chile en la OCDE, así que conoce muy bien de los países desarrollados, y además tiene una empatía especial, no como el otro ministro que era más pechugón, ¿no es cierto?, era más pitucón, y cuando la gente lo está pasando mal, ese tipo de imagen les cae mal, pues, a pesar de que la Larraín era compañero mío en la escuela, éramos compañeros en Ingeniería Comercial de la Católica, pero yo creo que este ministro es un ministro más para los tiempos, es más empático, se pone más en el zapato del resto de la gente, y creo que es el ministro que teníamos que tener en esta época. Pero la evaluación económica, como te digo yo, es imposible hacerla porque aquí hay un factor externo, que esta epidemia que tiene paralizada la economía, por supuesto, que estamos muy mal económicamente. Y ya, ojo, que no solamente con la pandemia, esta destrucción partió en
el 18 de octubre. Y después, con la idea de un plebiscito donde se va a cuestionar todo, porque va a ser desde una página en blanco, yo te pregunto, si tú eres inversionista y tienes plata y ves los distintos países de Latinoamérica, ¿pensarías invertir en Chile cuando te dicen que no se sabe bien cómo va a quedar el tema de la propiedad privada? No se sabe bien cómo va a quedar el tema de la independencia del Banco Central. No se sabe bien cómo va a quedar el tema de los impuestos. O sea, cuando es todo incertidumbre, tú a lo menos dices, me voy a esperar hasta que las definiciones. Y eso van a pasar 2 años. Entonces la recuperación económica de Chile va a tardar bastante más que otros países, justamente porque además de la pandemia, estamos con esta cuestión del plebiscito, que genera incertidumbre, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista económico, las expectativas son súper importantes. ¿Cómo ha manejado usted el equilibrio? Porque se dice salud versus economía, entonces hay que tener un equilibrio. ¿No ha manejado bien este equilibrio o ha privilegiado una cosa sobre otra de manera injustificada? ¿No? ¿O ha sido un equilibrio? Mira, en realidad yo no me gusta opinar de las cosas, que no soy especialista y he leído mucho, sí, he leído mucho en términos de pandemia. Yo no soy un especialista. Yo realmente creo que mi convencimiento era que había que tratar de que no colapsara los sistemas de salud, que efectivamente no llegara gente que los médicos tuvieran que decir este muere y este se salva. Y eso no pasó. Por lo tanto, se manejó bien el tema de ampliar las camas para cuidado intensivo, se manejó bien en comprar con anticipación los respiradores, porque si bien es cierto, estuvimos ahí justo, y después ya empezó a bajar los contagios y afortunadamente podemos decir tarea cumplida. Pero yo realmente no creo que este sea un virus mucho peor que otros virus que han habido en la historia. Su velocidad de contagio lo hacía peor por lo que hablamos antes, que se podía colapsar por la velocidad de contagio. Pero si uno empieza a ver así fríamente, mirar muerte en número, es difícil mirarlo frío, porque detrás de cada muerte hay familia, hay sufrimiento y todo lo más. Pero si uno lo mira fríamente, esta no es una pandemia de las más grandes que hemos tenido en la historia de la humanidad. Si uno se da cuenta, la mortalidad que ha tenido esta pandemia no es tan grande. Entonces, dicho eso, y claro que a uno lo tratan de insensible cuando dice, yo creo que la pandemia económica que se nos va a venir va a ser mucho más grave que la pandemia, ¿cómo que se llama? De salud. Puede morir mucho más gente por hambre, por enfermedades, por no tener plata para poder pagar medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es fundamental empujar mucho más la economía. Si tú te das cuenta, ¿quiénes son los que no quieren volver a la normalidad? Fundamentalmente los empleados públicos que están recibiendo su sueldo enterito, no están trabajando, el mejor de los mundos, no le han bajado un peso los sueldos, y fundamentalmente la izquierda. La izquierda es la que quiere cuarentena, la izquierda cree que la plata sale de los árboles. La izquierda cree que llegar a la moneda hay un árbol con plata y uno va sacando plata nomás y va lanzando políticas públicas nomás, y quieren esto, se los damos, y quieren esto otro, se los damos. Lo que pasa es que finalmente terminan perdiendo el gobierno, dejando a los países quebrados, y después tiene que venir otro gobierno que vuelve a hacer crecer el país, a ponerlo en marcha, que la gente... La plata no sale, el Estado no tiene plata, no tiene plata de él. El Estado recauda plata de los impuestos de la gente que trabaja, de los trabajadores, de los empresarios, de las utilidades de las empresas, etcétera, etcétera. Y si eso no funciona, ¿de dónde sacas plata para las políticas públicas? Entonces, por eso que yo creo que el equilibrio no ha estado bien. Se le ha dado mucho al tema de la salud y se ha abandonado mucho el tema económico. Y eso nos va a traer muchos problemas, muchos problemas. Ahora estoy leyendo yo no soy obviamente de economía también, así como tú lees de derecho, yo leo de economía algunas cosas, y un artículo de España señalaba que tenemos un gigante como China, ¿cierto? Que los costos de producción de ese gigante para producir algo son bajísimos, tanto así que llegan acá a Occidente a un precio muy bajo. Entonces, en los países occidentales, Chile por ejemplo, empezar a subir impuestos es encarecer, ¿cierto?, el producto en sí. Por tanto, en realidad la batalla comercial la vamos a perder siempre en la medida que tengamos muchos altos impuestos frente a productos
de China que vienen o subvencionados o lo que sea, pero a muy bajo precio. Entonces uno dice, mire, tenemos que bajar los impuestos justamente a las empresas, a los emprendimientos, justamente para que generen más empleo y los precios también sean más bajos. No sé si estoy correcto o no es correcto, ¿cuál es tu...? No, a ver, mira, si tú quieres hacer crecer un país, necesita la inversión, el crecimiento tiene 3 componentes: ahorro, inversión y después viene el crecimiento. Estoy en un programa de televisión, no puedo hablar ahora, perdóname, si no, era lo más rápido que podía hacer. Entonces, los que están en contra del crecimiento, ¿qué es lo que han querido atacar durante todo este gobierno? Las AFP. ¿Por qué la AFP? Dices tú que tiene que ver. Porque ahí está la principal fuente de ahorro que tiene Chile. La cantidad de plata que habían en los fondos de pensiones es una cantidad, miles de millones de dólares. Eso, ¿cómo se le da la rentabilidad muy buena que tuvieron todos los... porque las pensiones son malas, pero la rentabilidad que dieron las AFP fueron muy buenas, 70%. O sea, de hecho yo tenía 80 millones, porque al final coticé muy poco, y 21 eran que había puesto yo, y el resto eran 50 y tantos que eran de rentabilidad. O sea, mejor rentabilidad ¿de dónde? ¿Y por qué obtiene esa rentabilidad? Porque se invirtió esa plata en empresas que dieron utilidades. Y esas utilidades fueron a los fondos de pensiones. Eso nadie lo ha sabido explicar bien. Entonces, siempre quisieron atacar el ahorro de las AFP, porque con eso impedían el desarrollo del país, los que no quieren tener un país desarrollado, que quieren un país pobre. Ahí, yo te pregunto a ti, ¿quién crees tú que son los que quieren tener un país pobre? ¿Dónde gobierna la izquierda? ¿En los países ricos o en los países pobres? Bueno, ahí te contesto la pregunta. Y por cierto, que para aumentar la inversión extranjera, ¿no es cierto?, la baja de impuestos es un incentivo, porque cuando tú bajas los impuestos para que alguien produzca a un costo menor, la gente está más dispuesta a invertir, ¿no es cierto? Cuando empieza a subir los impuestos, ¿qué es lo que hace? Los grandes capitales, no, este país me está cobrando mucho por impuestos, yo me voy para otro lado. Es lo que pasó con los barcos. Cuando pasaban, esto es un ejemplo más simple de entender. Acá en el puerto de Valparaíso le cobraba un impuesto por atracar a los barcos de turismo, que no se dan cuenta que bajaba la gente, que compraba, que movía el comercio, que era muy bueno que llegaran los barcos, ¿no? Le cobraban la tasa más alta ¿cómo que se llama?, de Latinoamérica en la pasada de los barcos. Se saltaron Chile, ¿no? Se saltaron Chile y no llegó un barco más. Hasta ahora que se dieron cuenta que es una cuestión de sentido común nomás. Entonces, por cierto que lo que pasa en China es otra cosa. Lo que pasa en China es muy difícil de competir porque tiene, desde el punto de vista económico, el mundo ideal. Tiene la economía social de mercado, que es la que más genera riqueza, con una economía, con una sociedad política comunista, cerrada. Nadie puede alegar. Todos trabajan libre mercado para crecer y además unos sueldos miserables que ha ido mejorando un poco con esto de la mayor demanda de mano de obra, porque en China hoy día está produciendo prácticamente todo. Pero así cualquier país crece, ¿no? Con economía social de mercado y con que nadie puede quejarse de nada. Entonces, a mí no me gustan esas sociedades, me gusta la libertad 100%. Chacha, cambiando de ya a lo mejor una pregunta un poco complicada, simple pero complicada. Ya tenemos el próximo año, si no recuerdo, elecciones presidenciales, ¿cierto? Y se han ido, curiosamente, una semana llena de candidatos. Por un lado, si este caso la UDI, sale Joaquín Lavín, con la posibilidad, Evelyn Matei dice que sí, Pablo Longueira dice que no, pero al final podría ser también que sí. En fin, y de la izquierda también está complicada. ¿Tienes algunos nombres? ¿Estás pensando en alguien que a ti te satisface? La idea no es, ¿no es cierto?, voy a tener proclamarlo, mucho menos, pero hay alguien que tú digas, sí, mire, este interesante podría ser. Mira, a mí, yo quiero que por ningún motivo Chile llegue a manos del comunismo, ni siquiera del socialismo extremo, ni siquiera del Frente Amplio, que para mí son comunistas con pantalones cortos. Porque yo no quiero vivir en una sociedad donde no hayan espacios libres. Los socialismos, los comunismos le van coartando la libertad en pequeñas cosas a la gente.
Imagínense, lo más parecido a sociedad socialista es lo que estamos viviendo hoy día. Que te dicen cuándo puedes salir, que te dicen dónde puedes ir, que dicen dónde puedes ir a comprar, que te dicen dónde puedes estudiar, etcétera, etcétera. Hoy día estamos prácticamente bajo un régimen socialista que se entiende porque hay una pandemia, que hay que controlar, etcétera, etcétera. Pero es más o menos para que la gente entienda cómo se vive en esas sociedades. Yo no quiero eso. Entonces yo voy a votar por el candidato que tenga mayor probabilidad de ganarle a una alternativa como esa. Ahora, supongamos que no voy a votar por el que tenga mayor probabilidad de ganar, sino que el que más me gusta. Lejos, el que más me gusta de todos los candidatos que hay hoy día se llama José Antonio Kast. Porque lo encuentro una persona que tú sabes lo que está pensando, sabes lo que piensa, un tipo correcto, caballero, que no llama a la violencia, que no se altera, que defiende sus ideas con convicción y que tú sabes lo que piensa. Y que muchas de las cosas que él piensa yo no pienso igual. Yo soy mucho más liberal que él, pero yo sé cómo piensa él y él es respetuoso de lo que pienso yo. En cambio, hay otros que se muestran tan liberales y todo lo más, pero son intolerantes, porque si tú no piensas como piensan ellos, hay que poco menos que eliminarte. Entonces, ahora, ¿cuál es mi problema con José Antonio Kast? Que yo sé que no crece mucho hacia el centro, porque le han hecho una caricatura que prácticamente un nazi, que un homófobo, que todos los apelativos negativos que se le puede colgar a alguien se lo han colgado, y yo lo conozco bien, lo he entrevistado muchas veces y no es así. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es un líder que te gustaría seguirlo? Un tipo como José Antonio Kast. Me gusta también mucho, el que más me representa es Felipe Kast, pero creo que Felipe todavía está joven, necesita madurar un poco, tener un poco más de experiencia política. Me encanta, a mí me encanta Felipe y Evópoli, a pesar de que están por el apruebo y que peleo todos los días con él y que me manda cartas personales tratando de decirme por qué va a votar apruebo. Y yo digo, eres un ingenuo, peleamos harto, pero en buena onda, por lo menos compartimos mucho los principios de la sociedad futura que queremos. Bueno, en el caso de Evópoli al principio estaba por el apruebo y ahora dejó libertad de... Sí, claro, ha cambiado un poquitito. Ya finalmente, terminando ya un par de preguntas nomás, ¿cómo te imaginas tú Chile después del 25 de octubre? En ambos escenarios, ¿cómo te lo imaginas? ¿Qué va a pasar después, en estos días posteriores? ¿Se va a bajar la tensión? ¿Va a seguir? ¿Va a aumentar? ¿Cómo te lo imaginas tú? Pucha, que gana de decirte que me lo imagino lindo, me lo imagino súper feo, me lo imagino súper mal, me lo imagino... creo que vamos a pasar momentos muy difíciles como sociedad. Y esto quiero que le quede claro a los telespectadores que no lo digo por mí. Yo ya tengo resuelta mi situación, a mí no me va a afectar ni más ni menos, uno ya está en la recta final, tengo 65 años, el periodo que me queda voy a disfrutar de lo que coseché o lo que sembré en mi vida, digamos, uno piensa por los hijos, por los nietos, por la sociedad que van a recibir ellos. Yo creo que va a ser una sociedad muy, muy compleja, va a ser muy complejo ponerse de acuerdo, y ojalá Dios quiera, Dios me escuche, que esté total y absolutamente equivocado, y que no sea así, que efectivamente baje un ángel del cielo y nos logre poner de acuerdo y decir, oye, ya tenían un lindo país. Yo te aseguro que después de octubre va a haber mucha gente que va a añorar el 17 de octubre pasado. Ese país que no querían, ese país que estaba era pura injusticia, que efectivamente hay mucha injusticia, hay mucho abuso y todo lo más, y eso todos lo queremos cambiar. Si quién no va a querer cambiar eso, eso no se cambia con la Constitución, y se cambia sin violencia, pero destruir todo lo que teníamos a una sociedad que va a ser bien compleja. Así que no, estoy bastante pesimista, lamentablemente. Me encantaría entregar al final del programa un mensaje de optimismo, pero no lo veo por dónde con esta clase política. Tendría que venir un cambio muy radical para que efectivamente cambiara esto. Sí, fíjate que yo, cuando uno ve programas o imágenes del año pasado, ¿cierto? Ve imágenes de Chile como limpio, sin rayones. Pero bueno, está sonando la música. 30 segundos, un mensaje final que me dijiste que no tenías, pero igual, un mensaje o algo que faltó decir
Nada, yo lo único que le puedo decir a la gente que ama el mundo libre, que defienda sus principios sin miedo, sin cobardía. El que grita más no es el que tiene más fuerza. La fuerza de los argumentos finalmente se impone. Si salimos todos a defender nuestros argumentos, nuestra defensa de la libertad, en paz y sin violencia, finalmente cuando hay violencia, cuando hay descalificaciones, es porque se le acabaron los argumentos, es porque tú triunfaste en la discusión de los argumentos. A mí cuando yo estoy en Twitter proponiendo una idea y me empiezan a insultar o me tratan de asesino o facho, chupabota, qué sé yo, me doy cuenta que se quedaron sin argumentos, porque si estamos discutiendo una cosa, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, insultarte significa, perdona, me ganaste la discusión, entonces no me queda otra que insultarte. Así que no se asusten, salgan a pelear, defiendan sus principios en las redes sociales, que sepan que somos mucho más de lo que la piensa gente. Porque la gente que defiende la libertad somos mucho más decentes, nos quedamos callados frente a los insultos. No me voy a meter en esta pelea porque no quiero... Hay que salir a pelearla. Hoy día se pelean cosas muy importantes en nuestra sociedad y la gente tiene que salir a defenderla. Ese es mi mensaje. Ya, muchas gracias, Sergio. Al contrario. La verdad, muchas gracias acá desde Magallanes. Frío, hay un sol bonito, pero frío igual. Al contrario, un saludo cariñoso para toda la gente de Magallanes y para ti, muchas gracias por esta amable entrevista. Que estés muy bien. Sí. Ya, gracias. Bueno, ya hemos terminado entonces un nuevo espacio, nueva emisión de Espacio Libre, donde se salimos a conversar. Muchas gracias, que también nos vemos mediante en el próximo programa. Chao. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos.